¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se dice cuando se... CGT Santa Fe, no me traigas problemas. CGT Santa Fe. CGT Sí, Santa Fe, Santa Fe. CGT total. Todas las No, CGT. no, para nada. Bueno, a ver, acá nos estábamos sacando los ojos con mi amiga Natalie Bedini. Te pregunto a vos, ¿estuvieron en la marcha, digo, o sea, personalmente, pero también institucionalmente? Y la pregunta es, ¿por qué la representación de los trabajadores decidió estar presente en esta marcha que no sé cómo le podría llamar, sino por la libertad de Cristina sería? Marcha por el Estado de Derecho y la democracia. Bien, perfecto. Eso, ¿por qué estuvieron? Estuvimos exactamente por ese título. Digo, yo creo, sinceramente, no escuchaba lo que hablan ustedes, te escuché lo último, a ver, hay algo que es muy importante acá. Lo importante es que la justicia federal de Comodoro Pi tiene causas que llevan 15 años de extrema gravedad. De eso no se acordó. Sí se acordó de ir a buscar unas horas después, sin revisar la documentación del juicio de Cristina Fernández de Kirchner, a pocas horas después de haber sido proclamada, es decir, de haberse dicho ella que se proponía a encabezar la lista de diputados provinciales por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, ¿qué ve uno? Por eso le llaman proscripción, porque la verdad que ni siquiera fue estudiado. Yo voy a decir algo porque parece que pasó hace 300 años y no nos acordamos. Por esta misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le tomó juramento a un juez de la Corte, que duró unos días en el cargo y que fue nombrado por decreto del presidente en forma inconstitucional. En la misma Corte, la misma Corte, porque parece que hace 4 siglos que pasó esto, y pasó hace 2 o 3 meses esto. Entonces digo, en ese marco, entendamos dónde estamos parados, ¿no? Claro, y que la Corte por ahí no es la que decidió sobre la causa de fondo, ¿no? Sino que la que decidió sobre la causa de fondo fue primera y segunda instancia. O sea, lo que decidió esa Corte era que no había motivos para revisar la inconstitucionalidad del proceso. Exactamente. Y lo sacó de un plumazo justo cuando estamos arrancando el proceso electoral, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, a ver, sí, siempre estuvo a justicia Cristina, ¿no? Siempre se presentó a cada vez que la convocaron a justicia. No hizo como otros funcionarios del gobierno de Milei que se exiliaron en Uruguay, ¿no? Pepín. Entonces digo, sí, y otros, ese es el más conocido. Entonces digo, acá hay causa como la del Correo, u otras causas en la Corte Suprema que duerme el sueño. Soterramiento, ¿no? soterramiento del Sarmiento. Sí, entonces digo, en ese marco ni siquiera estamos planteando otra cosa más que esto es lo que no pueden lograr con los votos, lo tratan de lograr con aquel que se oponga a este proyecto político de Milei, que es de ajuste, que es de destrucción del bolsillo de la gente, lo hacen exactamente con la justicia, con una justicia que, sin lugar a dudas, ha jugado en política, ¿no? Porque digo, repito, ahora de que Cristina Fernández dijera que iba a ser candidata, sacaron el expediente, se ve que entraron ahí nomás al lado de la entradita, no fueron un poquito más atrás, que donde hay lleno de polvo, que hay expedientes gravísimos para el país, ¿no? Claro, digo, Lorenzetti también había dicho que lo iba a hacer, incluso en el reportaje que se hizo hacer por el señor... el reportaje que se hizo hacer. No, sí, porque a ver, el tipo no habla nunca, cuando sale a hablar es porque tiene algo que decir. Sí. Yo tengo una pregunta para hacerle a Claudio que tiene que ver con algunas inquietudes que estaban dejando aquí los oyentes y un debate que estábamos teniendo recién con Pablo. Decíamos, Cristina es una presa política y Pablo me respondía algo muy, muy certero, que es todo preso es político. Y de repente lo que se siente en la sociedad es que la justicia hace tiempo que viene funcionando de esta manera, pero que ahora, por supuesto, han tocado a Cristina, por supuesto, todos quienes nos vemos representados quizás con ese espacio político, vamos a salir en defensa de ese proyecto. ¿Por qué hay tal diferencia entre un ciudadano común
que atraviesa un proyecto, un proceso en la justicia que quizás también es erróneo y es ilegal, en este punto el proceso de Cristina es ilegal, y por qué con Cristina pasa esto. ¿Qué le dirías a Benito, que se estaba preguntando eso? A ver, a mí me parece que hay dos justicias. Una es la justicia federal y sobre todo la de Comodoro Pi, y el resto es la justicia de las justicias provinciales, ¿no? ¿Cuál es peor? No, yo sinceramente no coincido. Yo creo que en la justicia en la provincia podemos encontrar a lo mejor algunos funcionarios que se apartan de su cometido, pero hay causas que han sido muy buenas para la sociedad santafesina, causas penales o otras cuestiones. Digo, a mí me parece que no podemos poner todas las mismas bolsas. A ver, más allá que yo disiento con el gobierno del actual gobernador, en su punto de vista, por ejemplo, como trata a los trabajadores de la provincia, disiento totalmente, hay que reconocer que cumplió todos los pasos y todos los procesos para reformar la Corte Suprema de Justicia. Pasó por todos los procesos que había que tener para tener una justicia donde se renovaron y se agregó un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Si te pueden gustar más o menos los nombres, más o menos la velocidad del tiempo que lo hizo, pero se ajustó a derecho y lo hizo. Entonces digo, no es lo mismo que pasa en la justicia a nivel nacional en la Corte Suprema, que yo decía, tomaron juramento a un juez nombrado por decreto que de unas horas. A ver, es una aberración lo que pasó. Entonces digo, no es lo mismo. Entonces digo, y nadie va a creer que a mí yo tengo alguna cercanía política con Putaro. Yo provengo del peronismo, el movimiento obrero, y tengo muchísimas diferencias de vista de muchos temas con el gobernador de la provincia. Pero, a ver, ¿no te parece ahí? Te pregunto. Si ponemos todo en la misma bolsa. No, pero lo que pasa es que, a ver, juez que trabaja, es igual que cuando uno habla del periodista, el dirigente sindical, el político. No podemos poner todo lo mismo en la misma bolsa. No, yo no coincido con eso. No, pero a ver, vamos a suponer que no pongamos la justicia de Santa Fe, y yo al toque también en lo político me voy a acordar de las escuchas a este mismo gobernador, me voy a acordar de la causa inundación, me voy a acordar de la causa que tiene que ver con la represión precisamente a los bancarios en el gobierno de Bey, causas que nunca llegaron a nada porque incluso también una sobrepoblación la causa de represión del día de la privatización sí tuvo condenado. Tuvo condenado. Obey tuvo que declarar. Tuvo condenados en la línea policial, sí. Yo no recuerdo ahora de memoria, un expediente muy viejo, pero sí hubo condenas, digo, no es que pasó y no pasó nada, hubo condenas en ese juicio, digo. Entonces, digo, yo creo que de perfecto estamos como a 100 cuadras, ¿no? Pero, lo que pasa es que esta justicia santafesina es la de la Suprema Lole de Justicia, o sea, yo lo escribí esto hace 15 años, 20 creo ya, y la verdad que no, porque aparte, más allá de que los gobiernos ejecutivos van pasando, el gobierno judicial del Poder Judicial en Santa Fe tiene 25 años, o sea, y es una justicia totalmente clasista de verdad cuando uno va a las cárceles y las visita, digamos. Pero bueno, qué sé yo, son formas, quizás yo lo veo de una manera, ustedes crean que... Igual mismo también lo que es la justicia federal santafesina, ¿no? O sea, por un lado sí es verdad que, por ejemplo, ha hecho cosas importantes como que son los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que se han desarrollado acá como también en otros lugares, y en ese momento la justicia no era mala. O sea, ahora parece, pero también pasó eso. Bueno, pero es cierto, Pablo, que en este triunvirato de Corte Suprema está sucediendo esto. Sí, totalmente. Pero es cierto que hay muchísimas razones para decir que la causa vialidad, y si se quiere, digo, con esa gente que estaba, y me lo puede decir Claudio también, compartir esta reflexión o ampliarla, digo, la gente que de hecho está contenta de que Cristina Fernández de Kirchner está presa, digamos. No está pensando ni siquiera en las características institucionales de su país y el papelón internacional que estamos haciendo. Además de eso, ¿cómo se puede confiar en una justicia que va por fuera del Estado de Derecho? A mí me gustaría que Claudio, desde Pero hay algo que yo creo que Herbeta
juez de la Corte Suprema de la Prensa en la Red, que no está vinculado al peronismo, lógicamente, ¿no? Lo viene diciendo hace rato. Desde la reforma de la Constitución de 1994, si el presidente, para ser más claro, no le da órdenes directas a los ministros, se la da a través del jefe de gabinete. Y lo raro, que han pasado varios jefes de gabinete en el gobierno de Cristina Fernández, y ninguno fue condenado, y ninguno llegó al proceso que llegó judicial. Entonces digo, si una ruta, en vez de serla de 15 centímetros de profundidad, la hacen de 14, ¿usted cree que un gobernador o un presidente la va a ver? Va a ir a ver, a cortar la cinta, porque tiene 10.000 funciones, que va a ir con 1 centímetro de ver si la carpeta asfáltica o la toma, la muestra, ese circulito que uno ve se ve en el asfalto, que es la toma, para mostrar la composición del hormigón con la prueba de compresión. A mí me salió más mayor de ahora de esto. A ver, uno va a probar eso si un ministro hace una compra, una licitación de medicamentos, ¿ah?, a una empresa reconocida, y los medicamentos vienen adulterados por el motivo que fuera, y no se puede corroborar a simple vista cuando se recibe por un trabajador de la salud, a ver, entendamos que no todo es lo mismo. A mí me parece que hay maniobras, porque ¿saben cuál es el tema? La justicia argentina gastó millones y millones y millones de pesos de la nuestra, como le gusta decir, para excavar pozos en el sur, para recorrer el mundo diciendo que los Kirchner tenían cuenta afuera. Toda la plata la tienen en Argentina. Puede ser moral o no, desde el punto de vista moral, cuánta plata tienen. Pero ya pasaron por procesos judiciales, se dijo que era legal, no le encontraron ninguna cuenta en el mundo afuera, offshore, ni en otros países, ni paraísos fiscales. Sí le encontraron a los que decían que buscaban por periodistas, digo, lejanos al peronismo, como Alconada Amón, en su red de periodistas internacionales, con los Panama Papers, y ahí encontraron a amigos, familiares de los Macri, socios, a dos manos. Sin lugar a duda, nada de eso avanzó. Y yo digo porque para repreguntarnos, ¿no? Porque si la discusión es moral... No, moral, pero te hago una pregunta. No, pero si la crees discusión es moral, ¿cuántas sí. empresas constructoras cambiaron en el país en los últimos 25 años? Con respecto a eso, ¿cuáles no se le dio trabajo, excepto que se hayan fundido, o por el estilo? ¿Cuáles? Está bien. Son las mismas. Sí. Yo lo que me pregunto... cometen delito en el gobierno A y no en el B. Pregunto esto y te lo pregunto a vos. ¿Vos crees que, por ejemplo, la obra pública en la Argentina en general y también durante el kirchnerismo en particular, no es pasible o no fue pasible de corrupción? O sea, de lo que sabes, ¿no? Porque por ahí hablan entre uno, entre otro. ¿De quién eran los bolsos de López? No, te pregunto nada más que eso, capaz que estoy equivocado. Estoy asegurando que en parte de la obra pública hubo corrupción. Claro, porque los bolsos de López no sé de quién sea, pero sí sabía que López era el secretario de Obras Públicas de la Argentina. Ahora, eso hay sí. algo que no se puede explicar. ¿Cómo puede Sí. ser sobreseído Julio Devido y la supuesta jefa, digamos, que Estuvo podía... preso, sí, pero fue sobreseído. Sí. ¿Cómo, En esta causa, ¿cómo sí. se explica Mire, eso? Acá no se hizo justicia, acá lo que se buscó proscribir a Cristina Fernández Kirchner. Y esto habla mucho más allá de que sea inocente o no. Bien, ahí está. Es decir, antes de saber si es inocente o no, porque yo digo lo siguiente, excepto que cambiemos la Constitución de la Nación y las constituciones provinciales, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, excepto los delitos de enriquecimiento ilícito, donde vos tenés que demostrar que la que hiciste, la hiciste honestamente, correctamente, ¿no? Si me equivoco, me pueden corregir, por favor. A ver, en ese marco, uno que ve que acá algunos dedos acusadores del país, y yo no los voy a llamar periodistas porque no tienen nada que ver con lo que hacen periodismo, pero sí 10, para usar un término del presidente, ensobrados, que tienen muchas horas de grandes canales de televisión a nivel nacional, hablan de algunos temas, horas enteras, y de algunos otros ni se acuerdan, tienen un lapsus, ¿no? No se acuerdan de algunas causas, hablan de algunas. Entonces digo, y es muy armado todo lo de Cristina, muy...
a ver, muy preparado, ¿no? Cómo fueron moviendo las piezas, el poder económico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el poder político concentrado con el macrismo, que si hay algo que sí se puede decir que Milei no nombró jueces todavía, por ley, como corresponde, los nombró el macrismo, la mayor cantidad de fiscales y jueces, en las últimas etapas. Yo digo, cuando uno ve esa justicia nacional, actuar como actúa, y en muchas causas, hoy un colega de usted, Rosario, me preguntaba fuertemente, un lindo debate, sobre Ollarvide, y la verdad que era la vergüenza de la justicia nacional. Y Ahora, no le que podemos también hacer la fue culpa a todos. el que archivó inmediatamente la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio, Kirchner. Sí, pero no la levantó nadie más. Entonces digo, a ver, ¿qué es lo que uno plantea? Uno va a decir, en la obra pública no hay corrupción. No, yo no digo eso. Digo que hay que ir y ver quiénes, y a veces hay dedos acusadores de la política, de dirigentes políticos, que después, oh sorpresa, terminan acordando con las mismas empresas que habían cuestionado en el gobierno anterior. Ahora, Claudio... Esta empresa constructora es mala, tiene sobreprecio con el gobierno A. Así nadie se enoja, ¿no? Ahora, yo en el gobierno B la uso. Entonces digo, a ver, digo, hay que diferenciar algunas cuestiones. De todas maneras, yo creo que la discusión del manejo de los recursos del Estado hay que dar un debate más profundo, porque a campañas políticas cada vez más cortas y por ende cada vez más caras. Entonces diría algún dirigente, a veces es más caro poner un dirigente que todos los salarios que va a cobrar en los 4 años. Entonces hay que repreguntarse cuál es el sistema político que queremos. Claudio, hubo candidatos a gobernadores sí, condenados por no tener claridad en los fondos, ¿no? Exacto. Digo, Claudio, digo, no viene el caso el nombre, no me bien, interesa el nombre. Está bien. Pero sí digo, a ver, la justicia nacional federal es muy cuestionada, hace muchos años. ¿Sí? Pero a mí me parece que hay que explicar en la gente que no es lo mismo. Muchas veces un fiscal acá que se mete en la búsqueda de una persona perdida o un delito de a mano armada o cosas por el estilo, donde vos ves al tiempo hubo un fallo o hubo una condena o hubo una aceptación de parte del acuerdo entre el fiscal y el juez y el abogado de la parte, donde digamos, donde funciona un sistema, donde no es perfecto, pero digo, está bien, no es lo mismo. A mí no me gusta poner a todos los dirigentes, a todos en la misma bolsa. A mí no me gusta decir que Pablo Benito es igual a Majul. No, pero estamos hablando de jueces de la República, de jueces de la provincia. Bueno, pero los periodistas bien que hacen, ¿eh? Pero es como mezclar. O sea, a ver, los jueces, ¿vos crees que la justicia provincial está bastante más sana que la federal? Perfecto, es la opinión. Yo no pienso lo mismo, pero está todo bien. O sea, para eso está expresado. Claudio, muchísimas gracias.